Bueno, pues sé que he estado ausente de contenido desde hace unos 54 años, pero aquí estoy de vuelta para compartirles algunos de los temas que en este tiempo he ido recopilando y que podrían ser de su interés. Quisiera comenzar este nuevo video del mes de octubre compartiéndoles acerca de un libro que hace no mucho me autorregalé, que se llama El lenguaje de las espinas, de Leigh Bardugo, quien es una escritora nacida en Jerusalén que estudió en Yale University y que ha vivido gran parte de su vida en California. Actualmente es la número 1 en ventas en el género fantasía y ciencia ficción de The New York Times. Además, que en un futuro no muy lejano, en colaboración con Netflix, lanzará una serie basada en su universo, The Grishaverse. Mientras eso pasa, y sin ningún tipo de fin lucrativo, quiero compartirles su libro. El lenguaje de las espinas. Se trata de una compilación de 6 historias bellamente ilustradas. La verdad es que este libro vale cada centavo. Las historias son Ayama y el bosque de las espinas, El zorro demasiado astuto, La bruja de Duba, Daga corta, El príncipe soldado y El agua que cantó fuego. Como pueden observar, en realidad todas las historias tienen una ilustración en todo lo que es los bordes y también van acompañadas de una ilustración final, ¿vale? Este libro es pasta dura, está súper bonito y en cada una de estas historias nos enseña que el amor habla por medio de las flores, pero la verdad de las cosas habla por medio de las espinas. Así que les compartiré uno de mis cuentos favoritos, Ayama y el bosque de las espinas. Como esta historia es un poco larga, la voy a dividir en distintos videos que se irán publicando cada tercer día en este mismo canal, hasta que terminemos con Ayama y el bosque de las espinas. Ayama y el bosque de las espinas. El año en que el verano se alargó más de lo habitual, el calor se abatió sobre la campiña con el peso de un cadáver. La hierba alta se marchitaba hasta quedar reducida a cenizas bajo el inclemente sol, y los animales se desplomaban sin vida en los campos secos y agrietados. Ese año las moscas fueron los únicos seres felices, y la reina del Valle Occidental no tuvo más que disgustos. Todos conocemos la historia de cómo la reina llegó a ser reina, de cómo, pese a su ropa harapienta y sus humildes orígenes, su belleza atrajo la atención del joven príncipe, que la hizo llevar al palacio, donde la cubrieron de oro y le trenzaron el cabello con joyas. Todos se vieron obligados a arrodillarse ante una muchacha que apenas unos días antes no era más que una criada. Eso fue antes de que el príncipe se convirtiera en rey, cuando seguía siendo un joven impetuoso y temerario que salía de casa todas las tardes a lomos del pony alazán que había domado personalmente. Le agradaba suscitar la ira de su padre al elegir como esposa a una campesina en lugar de casarse para forjar una alianza política. Y puesto que su madre había muerto hacía mucho, no tenía quien le aconsejara sabiamente. Al pueblo le divertían sus excentricidades y le fascinaba su encantadora esposa. Durante un tiempo, la nueva pareja fue feliz. Su esposa dio a luz a un principito mofletudo que balbuceaba graciosamente en su cuna, al que amaban más cada día que pasaba. Pero entonces, en el año de aquel terrible verano, el viejo rey murió. El príncipe temerario fue coronado, y cuando su reina quedó embarazada de su segundo hijo, las lluvias cesaron. El río se evaporó y dejó en su lugar una árida veta de roca. Los pozos se llenaron de polvo. Día tras día, la reina encinta paseaba con el vientre hinchado por el adarve, en lo más alto del palacio, y rezaba porque su hijo fuera sabio, fuerte y apuesto. Pero por encima de todo, rezaba por una brisa agradable que le refrescara la piel y la aliviara un poco. La noche en que nació su segundo hijo, la luna llena se asomó al cielo con el color pardo de las costras secas. Los coyotes rodearon el palacio,
aullando y rasguñando los muros, y le desgarraron las entrañas al guardia que salió a ahuyentarlos. Sus frenéticos gañidos eclipsaron los gritos de la reina cuando miró a la criatura llorona que acababa de deslizarse de su seno. Aquel principito tenía más forma de lobo que de niño. Estaba cubierto de un pelaje negro y húmedo desde la coronilla hasta los pies garrudos. Sus ojos eran rojos como la sangre, y de la cabeza le sobresalían dos incipientes cuernecillos. El rey no estaba dispuesto a sentar el precedente de matar a un príncipe, pero tal criatura no podía ser criada en el palacio. Así, convocó a sus consejeros más instruidos y a sus mejores ingenieros para que construyeran un vasto laberinto bajo el recinto real. Sus pasillos se extendían kilómetro tras kilómetro, hasta la plaza del mercado, girando y replegándose una y otra vez. El rey tardó años en finalizar el laberinto, y la mitad de los obreros encargados de su construcción se perdieron entre sus muros, y nunca volvió a saberse de ellos. Pero en cuanto estuvo terminado, el rey sacó a su monstruoso hijo de su jaula en la guardería real, y lo hizo llevar al laberinto, para que no turbara nunca más ni a su madre ni al reino. El mismo verano en que nació la bestia, otra criatura vino al mundo. Kima nació en una familia mucho más pobre, con apenas terreno suficiente para alimentarse de sus propias cosechas. Pero cuando esa niña tomó aire por primera vez, lo que hizo no fue llorar, sino cantar, y al hacerlo los cielos se abrieron y empezó a caer la lluvia, poniendo fin a aquella larga sequía. El mundo se reverdeció ese día, y se cuenta que allá donde fuera Kima se podía oler el dulce aroma de la vida en desarrollo. Era alta y esbelta como un tilo joven, y se movía con una gracia casi preocupante, como si de tan ligera que era, estuviera a punto de ser arrastrada por el viento. Tenía una piel tersa que resplandecía con un brillo cobrizo, como el de las montañas durante esa hora tan dulce antes de que se ponga el sol, y llevaba el cabello suelto, en una espesa aureola de rizos negros, que enmarcaban su rostro como los pétalos de una flor abierta. Nadie en el valle podía negar que los padres de Kima habían sido bendecidos con su nacimiento, pues sin duda estaba destinada a casarse con un hombre muy rico, tal vez incluso un príncipe, y a traerles buena fortuna. Pero entonces, apenas un año después, vino al mundo su segunda hija. Los dioses se rieron, pues a medida que crecía esa otra niña, iba quedando claro que carecía de todos los dones que Kima poseía en abundancia. Ayama era torpe y desmañada. Su cuerpo era robusto y pesado, chato y redondo, como una jarra de cerveza, mientras que la voz de Kima era gentil y apacible como la lluvia. La de Ayama era como el sol del mediodía, tan molesta que te obligaba a volver el rostro como una mueca. Avergonzados de su segunda hija, los padres de Ayama la obligaron a hablar menos. La mantenían dentro de casa, ocupada en sus quehaceres, y solamente le dejaban dar un paseo hasta el río cuando había que lavar ropa. Para que no perturbara el sueño de Kima, sus padres le prepararon a Ayama un camastro sobre las piedras tibias de la chimenea de la cocina. Sus trenzas se ensuciaban y deshacían, y su piel se impregnaba de ceniza. Pronto su tez se volvió más grisácea que cobriza. Ayama se deslizaba tímidamente de sombra en sombra, temerosa de ofender a los demás. Con el tiempo, la gente fue olvidando que había dos hijas en aquella casa, y terminó considerando a Ayama una mera criada. A menudo, Kima intentaba hablar con su hermana, pero se estaba preparando para ser la esposa de un hombre acaudalado, y cada vez que se encontraba con Ayama en la cocina, la llamaban para asistir a la escuela o a sus lecciones de danza. Durante el día, Ayama trabajaba en silencio, y por las noches se deslizaba a hurtadillas hasta la cama de su hermana. Se tomaban de la mano y escuchaban los cuentos que les contaba su abuela, arrulladas por la voz gastada y vetusta de Ma Sil. Cuando las velas estaban a punto de extinguirse, Ma Sil les daba 2 golpecitos a Ayama con la punta de su bastón, y le decía que volviera a la cocina antes de que sus padres la sorprendieran molestando a su hermana.
Las cosas siguieron así durante mucho tiempo. Ayama se afanaba en la cocina. Kima se volvía cada vez más bella. La reina criaba a su hijo humano en el palacio y le ponía tapones de lana en los oídos por las noches, cuando los aullidos de su hermano menor se oían desde el fondo del acantilado. Al este, el rey libraba una guerra desastrosa. El pueblo refunfuñaba cuando recaudaba nuevos impuestos o se llevaba a sus hijos como soldados. Se quejaban del clima, tenían la esperanza de que llegara la lluvia. Entonces, una mañana soleada y despejada, el valle se despertó con el rumor de los truenos. En el cielo no se veía ni una sola nube, pero el sonido hizo temblar las tejas de las casas y provocó que un anciano tropezara y cayera en una zanja, donde tuvo que esperar 2 horas a que sus hijos lo sacaran. Para entonces todos sabían ya que aquel estrépito no lo había provocado ninguna tormenta. La bestia había escapado del laberinto, y era su rugido el que reverberaba en las paredes rocosas del valle y estremecía las montañas. Al pueblo dejaron de molestarle tanto los impuestos, las cosechas y la guerra, y la gente empezó a preocuparse más del peligro de ser arrancados de sus camas en plena noche y devorados. Atrancaron las puertas y afilaron los cuchillos. No dejaban salir de casa a sus hijos y mantenían las lámparas encendidas toda la noche, pero nadie puede vivir atemorizado eternamente. Y a medida que pasaban los días sin incidentes, la gente empezó a preguntarse si tal vez la bestia habría tenido la deferencia de buscarse otro valle al que aterrorizar. Poco después, Bolan Bedi salió a atender a su ganado y descubrió que las reses habían sido masacradas y que la hierba de los campos occidentales estaba empapada de sangre, y no fue el único. Corrió la voz de aquella matanza, y el padre de Ayama marchó a los pastos más lejanos en busca de noticias. Regresó con historias horrendas de terneros recién nacidos decapitados, de ovejas sajadas desde el cuello hasta la ingle, con la lana teñida del color del óxido. Solamente la bestia podía haber sido capaz de llevar a cabo tamaña destrucción en una sola noche. El pueblo del Valle Occidental nunca había considerado a su rey un héroe, debido a sus derrotas militares, a su mujer, campesina, y a su gusto por las comodidades. Pero todos se hinchieron de orgullo cuando asumió el mando, y juró proteger el valle y ocuparse de su monstruoso hijo de una vez por todas. El rey reunió una ingente partida de caza, para que viajara hasta las tierras salvajes, donde sus consejeros sospechaban que se había refugiado la bestia, y ordenó a su propia guardia real que le sirviera de escolta. Un centenar de soldados marcharon por la calzada principal, levantando polvo con sus botas. Su capitán iba en cabeza, con sus resplandecientes guanteletes de bronce. Ayama los vio pasar desde la ventana de la cocina, fascinada por su valentía. A la mañana siguiente, cuando los vecinos acudieron a la plaza del mercado para comerciar, contemplaron una imagen terrible en el centro de la plaza. Una torre erguida con los huesos de un centenar de hombres, apilados como leña seca junto al pozo, y en lo más alto los guanteletes de bronce del capitán, centelleando bajo el sol. La gente lloraba y temblaba. Alguien debía encontrar el modo de protegerlos a ellos y sus rebaños. Si ningún soldado era capaz de dar muerte a la bestia, entonces el rey debía encontrar la forma de aplacar a su hijo menor. El rey le ordenó al más inteligente de sus consejeros que viajara a las tierras salvajes y llegase a una tregua con el monstruo. El consejero accedió. Hizo el equipaje y escapó del valle lo más deprisa que pudo. Nunca más se supo de él. El rey no encontraba a nadie lo bastante valiente como para viajar a las tierras salvajes y negociar en su nombre. Desesperado, ofreció 3 cofres de oro y 30 rollos de seda a cualquiera lo bastante osado como para ir en calidad de emisario. Esa noche se conversó mucho en todas las casas del valle. «Deberíamos irnos de este lugar», dijo el padre de Ayama, cuando la familia se reunió para la cena. «¿Visteis esos huesos? Si el rey no es capaz de apaciguar al monstruo, sin duda vendrá a devorarnos a todos». La madre de Ayama coincidía. «Viajaremos hacia el este y nos instalaremos en la costa». Pero la anciana Masil, que estaba sentada en un taburete junto al fuego mascando una hoja de jurda, no estaba dispuesta a emprender un viaje tan largo. «Envíen a Ayama», dijo.
y escupió en las llamas. Se hizo un largo silencio, mientras las llamas siseaban y crepitaban. Pese al calor del fogón, donde estaba tostando Mijo, Ayama se estremeció. Y casi como si supiera que le correspondía a ella protestar, la madre de Ayama dijo: No, no, Ayama es una niña difícil, pero sigue siendo hija mía. Nos marcharemos al mar. Además, dijo su padre, fíjense en ese mandil mugriento y en esas trenzas maltrechas. Nadie se creería que Ayama es una mensajera real. La bestia se reiría de ella en cuanto pusiera un pie en las tierras salvajes. Ayama no sabía si los monstruos eran capaces de reír, pero no tuvo tiempo de pensarlo, porque Masil volvió a escupir en las llamas. Es una bestia, dijo la anciana. ¿Qué sabrá de ropas finas y rostros hermosos? Ayama será la mensajera del rey. Seremos ricos y Kima podrá atraer a un marido mejor, uno que nos mantenga a todos. Pero, ¿y si la bestia la devora? Preguntó la gentil Kima, con sus hermosos ojos llenos de lágrimas. Ayama se sintió agradecida, pues, aunque quería oponerse al plan de su abuela desesperadamente, lo cierto era que sus padres le habían enseñado a morderse la lengua durante tanto tiempo que ya no le resultaba fácil hablar. Masil agitó la mano, desdeñando las palabras de Kima. Entonces, cantaremos una canción de hueso por ella, y seremos ricos de todas formas. Los padres de Ayama no dijeron nada, pero tampoco la miraron a los ojos. Sus mentes y sus miradas ya estaban absortas pensando en las montañas de oro del rey. Esa noche, mientras Ayama yacía sobre las duras piedras de la chimenea, inquieta e incapaz de dormir por el miedo, Masil fue a verla y le acarició la mejilla con su mano encallecida. No te preocupes, le dijo. Sé que estás asustada, pero cuando te hayas ganado la recompensa del rey, tendrás sirvientes propios. Nunca volverás a fregar el suelo ni a raspar los restos de estofado de un caldero viejo. Llevarás vestidos veraniegos de seda azul, comerás nectarinas blancas y dormirás en una cama de verdad. El ceño de Ayama seguía fruncido por la preocupación, así que su abuela siguió hablando. Vamos, Ayama, ya sabes cómo son los cuentos. Solamente les pasan cosas interesantes a las chicas guapas. Estarás de vuelta en casa con la puesta del sol. Esa idea reconfortó a Ayama, que fue quedándose dormida mientras Masil le cantaba una nana. Roncaba ruidosamente, pues en sueños nadie podía acallar su voz. Espero que hayan disfrutado lo que va de la historia. Si quieres adquirir el libro, el cual vale muchísimo la compra, tiene un costo promedio de 400 pesos mexicanos. Y se encuentra tanto en inglés como en español, con una buena traducción. Muchas gracias por ver este video. Deseo que tengan un día bien chulo, hermoso, precioso. Y gracias por darle a la suscripción y a la campanita de seguimiento para el canal. Que tengan muy bonito día y bye bye.